Ha culminado la jornada número 8 de la liga y es por ello que hoy en Fútbol Entertainment trataremos de hablar de todo lo que nos dejó esta jornada y sus momentos más destacados. Muy buenos días a todos. Antes de comenzar me gustaría, como siempre, poder saludarlos esperando que hayan tenido o que tengan un excelente día. El día de hoy, como normalmente realizamos, ahora vimos este pequeño directo en el que hablaremos de todo lo que nos dejó la última jornada de la liga, además de realizar un pequeño repaso de lo que ahora disculpen, es la clasificación para entender más o menos qué es lo que lleva hasta ahora esta maravillosa liga, además de hablar más adelante, como siempre, de los momentos más destacados que nos dejó la última jornada y un repaso, un pequeño análisis de ciertos momentos claves que definieron bastante muchos de los encuentros que tuvieron lugar, como decíamos, la última jornada. Es por ello que antes de pasar a todo lo que nos dejará este directo, me gustaría, además de ya haberlos saludado, esperar que nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales en las que continuamente proponemos elaborar información en lo que respecta al fútbol internacional, además de que también ahí continuamente buscamos proponer cuando realizamos directos en el que continuamente analizamos todo lo que nos dejaron cada uno de estos pequeños momentos en lo que respecta a las diferentes ligas que tratamos de analizar y seguir, además de continuamente fomentar este pequeño espacio de entretenimiento en el que buscamos tal vez aprender un poco más de este maravilloso deporte cada día. Es por ello que sin más arrancaríamos entonces con lo que nos dejó la jornada número 8 de la liga, comenzando hablando de los resultados que dieron lugar el pasado fin de semana y los cuales culminaron el día de ayer en el enfrentamiento entre disculpen, aquí está, entre Las Palmas y el Celta. Es con ello que comenzaríamos hablando del enfrentamiento que dio lugar al inicio de la jornada con un Barcelona 1, Sevilla 1, un lastimoso, en este caso, debut para Sergio Ramos en un enfrentamiento entre un equipo como lo es Fútbol Club Barcelona, el cual conoce bastante y que lastimosamente le dio lugar a un autogol bastante definido en lo que fue la consolidación del encuentro. Más adelante encontraríamos a Getafe Villarreal 0, Getafe 0, Villarreal 0, un enfrentamiento bastante predispuesto a las características de Getafe y que le beneficiaron mucho el poder afianzarse no solo como local, sino que las características de juego empleadas normalmente por su entrenador José Borralás fueron bastante exitosas en anular continuamente las características de juego de Villarreal, que muchas veces proporcionaron a que este equipo, ahora mismo bastante resentido por los últimos resultados, buscaba generar una búsqueda de mejores sensaciones, las cuales lastimosamente no logró encontrar en este enfrentamiento. Más adelante encontraríamos a Rayo Vallecano 2, Mallorca 2, encuentro bastante disputado bajo las características de juego, pero que podríamos decir beneficiaron mucho más y beneficia mucho más este punto a Mallorca ahora mismo en lo que respecta a la clasificación, lo cual trataremos de analizar más adelante. Más adelante encontraríamos uno de los partidos más interesantes que nos dejó la jornada, en este caso hablando de Girona 0, Real Madrid 3, un enfrentamiento eh, bastante consciente de lo que respecta en la cantidad de encuentros que va a tener el Real Madrid a lo largo de estas últimas horas, no solo en no solo en sus enfrentamientos en competiciones europeas, en este caso UEFA Champions League ante Napoli, sino también el poder generar poco a poco pequeños dinamismos en el margen de las rotaciones, lo cual le beneficia a largo plazo el poder contar con una disposición de juego a través de sus jugadores un poco más equilibrada en lo que respecta a la cantidad de minutos y el evitar continuamente estos retrocesos que pueden llegar a suceder en este caso a través de muy pocas rotaciones y que generen cierta desintonía a lo largo de específicamente sus jugadores en el campo. Más adelante también trataremos de exponer estas características
más adelante en el enfrentamiento, en este caso, de Girona ante Real Madrid. Más adelante también es en este caso uno de los enfrentamientos que se llevó bastante protagonismo en lo que respecta a la jornada número 8 de la liga, en este caso el derby entre Real Sociedad y Athletic Club, bastante definido por encontrar a un Athletic Club que tuvo varias ocasiones de desarrollo de juego en la finalización, pero que no pudo culminar las mismas, y asimismo ante una Real Sociedad bastante dinámica al poder contar no solo con su afición, sino también con esta sintonía de juego y la predisposición a que muchas veces a través de jugadores como Take Kubo, las condiciones de juego fueron bastante determinantes en poder generar continuas y rápidas conducciones que generaran rápidas finalizaciones, lo cual, como decimos, benefició mucho la apertura del marcador para una Real Sociedad que, al igual que su rival, generó cierta particularidad o cierta cantidad de acciones de juego bastante definitorias, pero que en comparación fueron bastante cruciales el poder finalizar y marcar gol. Al fin y al cabo, muchas veces, aunque la mayoría de enfrentamientos se pueden destacar por el desarrollo técnico o las capacidades individuales de cada uno de sus protagonistas, muchas veces al final lo que define este maravilloso deporte, lastimosamente en este caso para Athletic Club, es tener mayor acierto de cara al arco. Más adelante también encontraríamos un enfrentamiento que tuvo bastantes actuaciones de cara a la portería, en este caso Almería 3, Granada 3, en el que fue bastante sorprendente cómo la Almería tuvo la oportunidad desde el minuto 25 de estar a favor de un 3-0, pero luego Granada tuvo la oportunidad de poco a poco afianzarse un poco más en el enfrentamiento y asimismo contar con un empate y un valioso punto en lo que respecta a su margen de objetivos. Más adelante encontraríamos a Alavés 0, Osasuna 2, un Osasuna que poco a poco vuelve a generar esta pequeña sintonía y estas características de juego bastante exitosas en lo que respecta a sus últimas jornadas y sus últimas temporadas, lo cual esperemos que beneficie mucho más al equipo al tener que más adelante enfrentar equipos tal vez no más semejantes a ellos como lo podría llegar a ser Alavés, un gran Alavés que tal vez no está en la mejor sintonía ahora, pero que siempre tiene algo que dar en los diferentes enfrentamientos que tienen lugar en esta liga y que normalmente nos tienen acostumbrados. Más adelante encontraríamos también un enfrentamiento bastante interesante entre Real Betis Balompié y Valencia, en este caso bajo el beneficio de Betis, que se llevó un 3-0, bastante beneficioso en el margen de sus últimos resultados, recordando victorias bastante dolorosas ante el FC Barcelona y tal vez ciertos momentos en ciertos enfrentamientos en el que el equipo tal vez contaba con una característica de un plan bastante definido, pero que dicho plan en el momento en que no llegara a funcionar prolongaba la idea de que el equipo se quedaba sin bastantes ideas, lo cual ahora mismo ante un enfrentamiento ante una Valencia que llegaba en buena sintonía y un buen desarrollo de juego, le puede dar un pequeño empujón a encontrar lo mejor de sí. También, ya en los encuentros que dieron la culminación de esta jornada, encontraríamos a Atlético Madrid, Cádiz, también un enfrentamiento bastante interesante en el que respecta y bastante semejante a lo que respecta al enfrentamiento entre Almería y Granada, en esta oportunidad de poder obtener una remontada bastante importante e interesante bajo las características que precedieron dichas acciones de juego, en las que, por ejemplo, un jugador como Ángel Correa ha demostrado por qué es uno de los grandes insignias de lo que representa las características de juego de su entrenador, en este caso el Cholo Simeone, además de poder continuamente sistematizar estas gran características de juego de las cuales hablaremos más adelante de este gran jugador, las cuales benefician mucho las tareas de juego de Atlético Madrid, las cuales ante un Cádiz que fue bastante propositivo a inicios del enfrentamiento dio la oportunidad de encontrar estas pequeñas fases de juego en la que Atlético de Madrid no pudo ser bastante definitivo en labores defensivas, las cuales le beneficiaron mucho, en este caso a este Cádiz que
con pequeñas acciones y disparos que fueron continuamente, digamos, caracterizados en exponer las deficiencias del equipo rival. Fue que se abrió una apertura del marcador y fue un enfrentamiento, como decíamos, bastante interesante en lo que respecta a cada uno de estos dos equipos. Por último, como decíamos al principio del directo, el enfrentamiento entre Las Palmas y Celta de Vigo fue el que culminó la jornada número 8 de la liga, el cual terminó con un 2-1 por parte de un Celta que en directos anteriores habíamos mencionado que el equipo cuenta con grandes características de juego y que asimismo con jugadores como Diego Aspas que no parecen tener una conciencia, una determinación bajo el rango de la edad, sino que más bien a través de ella y el desarrollo de la experiencia, continuamente buscan desenvolver lo mejor de su equipo en labores defensivas y ofensivas, lo cual obviamente representa bastante para un jugador insignia como lo es, en este caso mencionado anteriormente, Diego Aspas, pero que asimismo el equipo, si tratamos de analizar un poco más en lo que respecta a lo beneficioso que ha sido hasta ahora este Celta de Vigo y este nuevo proyecto, lastimosamente no podríamos encontrar mucho más. Ahora mismo el equipo, como decíamos al principio, tiene muy grandes características de juego, bastantes jugadores muy interesantes, pero que poco a poco de la mano de su entrenador no están llegando a tener este margen de resultados positivos en lo que respecta al proyecto, lo cual podría ser bastante preocupante al poder contar con tal vez y potencialmente esperemos que no en este caso para el Celta que continúe este margen de derrotas, lo cual podría significar tal vez el segundo despido de un entrenador para esta liga en esta temporada, y que ahora mismo en un año tan importante y tan relevante para el Celta, tal vez esperemos que pueda encontrar algo más en lo que su afición pueda recordar, algo tan representativo como lo es su centenario. Por ello que ahora, teniendo este pequeño resumen de lo que nos dejó la jornada, específicamente sus resultados, pasaríamos rápidamente a hablar de la clasificación. En ella pasaremos rápidamente a definir la cantidad de puntos y las posiciones, tratando de no alargarnos demasiado para tratar de hablar rápidamente de los enfrentamientos más interesantes que dieron lugar para esta jornada, en el que comenzaríamos hablando del último lugar y en el que ahora se encuentra Almería, una Almería que, por ejemplo, en su enfrentamiento entre Villarreal, las jornadas anteriores, me disculpo, creo que fue la jornada anterior, la verdad es que con tanta cantidad de enfrentamientos, muchas veces los llevo a olvidar, en este caso me disculpo si no fue así, pero hablando específicamente del enfrentamiento entre Villarreal, habíamos propuesto que es un equipo bastante determinante en buscar rápidas acciones de juego, muchas veces determinadas por estar continuamente desarrolladas por la por la banda izquierda, en este caso generando esta inclinación de varios jugadores a generar rápidas conducciones y momentos y fases de juego en las que la finalización no solo desde zonas un poco más alejadas, sino también a través de acciones de juego, por ejemplo, como el balón aéreo, son bastante cruciales para esta Almería y han dispuesto grandes momentos en lo que respecta a esta temporada, pero que de cara al arco y la finalización, el margen de puntos y el porcentaje de lo que han desarrollado a lo largo de este inicio de esta temporada, podríamos decir, tal vez no diríamos que es de merecer, o que tiene un margen de merecimiento. Al final, personalmente, creo que aquel equipo que tenga la oportunidad de marcar y ser congruente en lo que respecta a la finalización es el equipo que merece la victoria. En este caso, esta Almería, como decimos, tiene grandes características de juego, pero tiene mucho que desear en lo que respecta a estas finalizaciones de juego, ya que, por ejemplo, en su último enfrentamiento, aunque tuvo gran disposición de juego, al final se vio bastante resentida, se vio bastante resentido en el margen del lapso de tiempo en el que en los últimos enfrentamientos de Almería, vamos a revisarlos rápidamente, en los que
Anteriormente enfrentando a Granada, el último enfrentamiento, Sevilla con una derrota, Valencia con un empate y Villarreal con una derrota. Todos estos juegos fueron bastante característicos, tal vez un poco menos el enfrentamiento más adelante, más inicial entre Celta de Vigo. Todos estos tuvieron esta característica de que el Almería cuenta con una gran característica de juego ofensivo y de presión, que al principio en las primeras fases de los primeros minutos de los enfrentamientos le predispone a ser bastante dominante en zonas adelantadas del campo, pero que asimismo estas características de juego a lo largo del inicio del segundo tiempo continuamente se llegan a perder, lo cual para esta Almería le cuesta bastante el poder desenvolver victorias en un margen de tiempo en el que las características de juego no pueden prolongarse a más de 45 minutos y que ahora mismo le da el lugar número 20 en la clasificación. Trataremos de ser un poco más dinámicos en ello, ya que, como decíamos, trataremos de pasar rápidamente a lo que respecta a los resultados, pero que, como decíamos, ahora mismo esta Almería, si quiere mantenerse en la categoría, eh, deberá mejorar este planteamiento de poder desarrollar sus características de juego bastante interesantes en un lapso de tiempo un poco más prolongado, o tal vez un margen en el que las características defensivas puedan verse un poco más beneficiadas bajo las opciones de juego. Más adelante encontraríamos en el puesto 19 a Granada, Granada que tampoco ha sido bastante dinámico en lo que respecta al margen de sus resultados. La verdad es que muchos ha sido bastante propositivo, pero en otros ha dejado bastante que desear, teniendo pocas características en lo que define su, podríamos decir, rendimiento. Por ahora es bastante propenso a sufrir caídas bastante importantes y pequeños empates que tal vez le alcen un poco más, pero que esperamos mucho más de esta Granada, ya que bajo sus objetivos ahora mismo el descenso se ve bastante difícil de superar, pero que esperemos, contando con un gran equipo y jugadores bastante relevantes, pueda encontrar mayor sintonía. En este caso, en el puesto 18 encontraríamos a Celta de Vigo, un Celta que, como decíamos anteriormente en su enfrentamiento ante Las Palmas, cuenta con, como siempre decíamos, momentos clave o características de juego en las que se puede llegar a entender la proposición de su entrenador, en este caso Rafa Benítez, pero que al final no llegan a generar esta sintonía a lo largo de los enfrentamientos, o que lo predispongan a decir que fue bastante dominante y que va a generar al menos una acción de gol en la que, por ejemplo, su afición normalmente se llega a sentir cuál es este momento, esta fase de juego en la que tu jugador, por ejemplo, por ejemplo en Thiago Aspas, algo muy característico de generar estas pequeñas conducciones al centro, esperar un pequeño pase en la asociación de juego y generar una rápida filtración o un disparo lejano, en este caso muchas veces orientado al arco o la zona izquierda de la portería, y que asimismo a través de estas características, por ejemplo, en un desarrollo del encuentro, como aficionado, como un espectador normal o estándar, podríamos llegar a predisponer que en estas pequeñas acciones ya sabemos que va a generar una acción de tiro o que probablemente, ¿por qué no?, se pueda generar un gol. Esto muchas veces en este Celta de Vigo no llega a pasar, lo cual es tal vez bastante preocupante para no solo su afición, sino también para la proposición de los diferentes enfrentamientos que tienen lugar a lo largo de las diferentes jornadas para este Celta, ya que una característica tal vez que puede llegar a definir enfrentamientos bastante parejos es el ser poco, tal vez más crítico individual en lo que respecta a las características de los jugadores, o de encontrar a jugadores, por ejemplo, como mencionaba anteriormente, que puedan generar acciones de disparo o de finalización o cierto pase filtrado que muchas veces desconcierte o desconcentre las labores ofensivas de tu rival, puede llegar a beneficiar bastante. Por ejemplo, algo muy característico en las eh, acciones de juego que puede llegar a desarrollar
por ejemplo, Mallorca o Almería, en el que diríamos que personalmente diría que a través de la liga lo que nos ha dejado esta jornada, estas características del juego, por ejemplo, son bastante cruciales y determinantes para equipos como Girona, pero que asimismo lo que tratamos de exponer ahora mismo es que este Celta de Vigo ni siquiera logra tener esta confianza a través de sus jugadores o poder confiar en las características del juego, su experiencia para poder obtener un resultado beneficioso. Lo vimos en el enfrentamiento, por ejemplo, entre el Fútbol Club Barcelona, en el que aunque generaron acciones bastante interesantes de proposición de juego y fueron bastante conscientes de entender que contaban con un rival bastante superior en el dominio del campo, y al renunciar a este y concentrarse continuamente en la recuperación del balón y las acciones que definieran el poder encontrar continuamente a un jugador para generar una descarga, para obviamente lo más beneficioso para equipos rivales, teniendo en cuenta la proporción de, en este caso del enfrentamiento, por ejemplo, ante el Fútbol Club Barcelona, el poder generar una rápida salida de juego beneficiaba mucho a equipos como estos y la finalización asimismo de acciones de gol, pero que como decimos, si estas acciones de gol no llegan a ser bastante determinantes, el equipo poco a poco perderá esta confianza y asimismo lo ha demostrado en sus últimos enfrentamientos, en el que se le ha visto que cuenta con grandes proposiciones de juego, pero que al final no llegan a determinar demasiado. La verdad es que podríamos hablar bastante de lo que respecta a este Celta de Vigo y las grandes proposiciones de juego que puede llegar a exponer a través de sus jugadores, pero que lastimosamente ahora no han desempeñado. Eh, Ahora mismo lo que respecta podría ser esperar un poco más en sus futuros enfrentamientos, que esperemos que le puedan generar mayor sintonía y que tal vez en un caso contrario signifique, como decíamos al principio, la segunda salida de un entrenador a lo largo de esta temporada. Es por ello que avanzaremos un poco más rápido en lo que respecta a la clasificación. En el 17º lugar encontraríamos a Alavés con 7 puntos, una campaña un poco, eh, tal vez, tampoco sin ser bastante despectivo o tratar de infravalorar las características de juego del equipo, pero que no ha sido bastante constante o no ha sido algo bastante, lastimosamente, la acción de palabras lo llega a determinar, bastante mediocre en muchos de sus enfrentamientos, en el que muchas veces personalmente creo que pueden llegar a generar un poco más o ser un poco más propositivos, aunque muchas veces esa característica de juego de ser un poco más defensivos para llegar a generar un poco más de seguridad en lo que respecta al margen de goles en contra. Tal vez, aunque es muy importante también para equipos que están un poco más abajo en la clasificación, tal vez ser un poco más dinámico en la proposición de juego le permitiría contar con resultados más beneficiosos en sus objetivos. Más adelante encontraríamos a Mallorca, eh, también bastante definido por esta idea que mencionábamos anteriormente, pero desarrollándola, en el que este Mallorca tiene grandes características de juego defensivo y asociación de juego, en el que el contraataque es bastante beneficioso para jugadores como sus referencias en el medio campo y en la zona delantera, pero que poco a poco, obteniendo pequeños puntos, le llegan a beneficiar un poco más sus objetivos y probablemente eh, a lo largo de las próximas 4 o 5 jornadas le den cierto margen de puntos en los que podría ya confiarse un poco más o desarrollar un juego un poco más ofensivo, lo cual le beneficie más adelante el poder no solo mejorar este margen de objetivos, como decíamos, sino tal vez un poco ser más propositivo en la clasificación en la tabla. Más adelante encontraríamos a Sevilla, que tiene bastante que mejorar, pero que con estas ideas de juego y las características que ha presentado poco a poco a lo largo de estas jornadas,
Tal vez hay cierta esperanza de que el equipo pueda retomar una racha de victorias y que asimismo le den un margen de crecimiento un poco más de lo que se espera de un equipo como Sevilla, que es bastante importante para lo que representa para la liga y que esperamos que pueda, como decimos, encontrar el mejor rendimiento posible. Más adelante en el puesto 14 encontraríamos a Las Palmas con 8 puntos. En el 13º lugar, Villarreal con la misma cantidad. Más adelante en el puesto 12º, Cádiz con 9 puntos. Getafe en el puesto 11º. Ya en este caso hablaríamos de los primeros grupos, disculpen, de los primeros equipos en la clasificación, en los que encontraríamos a, disculpen, parece, aquí está. En este caso, comenzaríamos hablando de Valencia en el puesto 10 con 10 puntos, Osasuna con 10 puntos, Rayo Vallecano con 12 puntos, Real Betis con 12 puntos, Athletic Club con 14 puntos, Real Sociedad con 15 puntos, Athletic Club 16 puntos, Girona 19 puntos, Fútbol Club Barcelona 20 puntos y Real Madrid con 21 puntos. Ahora mismo los diferentes resultados que han tenido lugar, la verdad es que no han sido, no han cambiado o no han sido bastante diferenciales en lo que podríamos llegar a predisponer del resultado, hablando específicamente de cada uno de los enfrentamientos. Tal vez en algunos, por ejemplo, en los que se dieron lugar esta jornada, en el que, por ejemplo, el enfrentamiento entre Real Madrid y Girona tenía este pequeño faro de esperanza al ser local, tener un gran margen de rendimientos y enfrentar a un Real Madrid que ahora mismo cuenta con esta característica de tener que reorganizarse continuamente para enfrentar no solo en sus objetivos una lucha por la continuidad en competiciones europeas, sino también ser bastante relevante en lo que respecta a la clasificación de la liga. Es que tal vez había cierta esperanza de que el equipo pudiera encontrar un margen un poco más amplio de beneficio ante un Real Madrid, pero que lastimosamente para el equipo fueron bastante cruciales continuamente las apariciones de Jude Bellingham y Auriel Tchouameni, de los cuales trataremos de hablar más adelante. Por ello que ahora, ya haciendo este pequeño repaso de lo que nos dejó la clasificación y los resultados, pasaríamos a hablar de los enfrentamientos más interesantes o más relevantes que dieron cabida a la clasificación y a la jornada número 8 de la liga, en el que comenzaremos hablando del enfrentamiento entre Fútbol Club Barcelona. Me disculpo, parece que... Okay. En el que las características de juego muchas veces ante equipos como Sevilla que le proponen obviamente bajo la disposición de juego del Fútbol Club Barcelona, muchas veces de dominio del campo a través de la asociación del juego y la predisposición de obtener un bloque adelantado bastante corto para generar continuos dinamismos, para no solo generar cambios de banda, sino generar muchos pases en la zona final para la elaboración de la finalización del juego. Es que, por ejemplo, este Sevilla o equipos en lado beneficiosos por el juego de tal vez contraataque o la predisposición de juego de salir con rápidas presiones a generar rápidas conducciones, es que fue un encuentro, un enfrentamiento bastante predispuesto a que continuamente se replegaran ambas fuerzas, en el que muchas veces veamos esta continua lucha por el dominio de cada una de las zonas del campo a través de este Sevilla que se veía bastante abroquelado en las características de juego, pero que muchas veces este plan llegó a generar cierto rédito en el que jugadores como Rafinha se sintieron un poco más incómodos, teniendo en cuenta que estaba en una posición un poco ajena a la que normalmente juega, pero que benefició mucho a este Sevilla de que Fútbol Club Barcelona tampoco pudiera generar esta sintonía en el desarrollo de juego, en las que, por ejemplo, uno de los jugadores continuamente claves para, me disculpo, para las características de juego y obtener este pequeño margen de dominio en el campo,
continuamente podríamos llegar a decir que es bastante referente en las características de juego de Ilkay Gundogan, el cual podríamos decir que siempre tiene este objetivo o la labor principal para el equipo de Javier Hernández de ser la principal pieza o tener esta fundamental idea de ser em, esta pieza fundamental en los adelantamientos del equipo y su participación en el que es este reflejo del control o el dominio del rival a través de los posicionamientos. Con ello trato de decir que muchas veces a través de Ilkay Gundogan, el posicionamiento que llega a tener en zonas adelantadas del campo, es que asimismo permite que el equipo tenga una referencia de qué tan alto debe estar adelantado o cuál es su predisposición de juego para realizar una salida de balón ante jugadores con una amplia experiencia como el caso de Gundogan. Estas características son bastante relevantes y que puedan llegar a ser beneficiosas para el jugador, en este caso hablando de que este pueda generar cierta sintonía, cierta predisposición de juego a lo largo de sus compañeros, beneficia mucho a que, como decíamos, sea la pieza fundamental en el equilibrio del equipo, el que muchas veces, como decíamos en su enfrentamiento ante Sevilla, era el que generaba este margen de propuesta de qué tan alto debería estar el equipo en comparación al rival y asimismo qué tan amplio debería ser la disposición de juego para la salida y la conducción del balón, lo cual, como decíamos, ante un jugador como Ilkay Gundogan, que estas facetas de juego le lleguen a beneficiar, eh, muchas veces desempeñan lo mejor de este Fútbol Club Barcelona, en el que, aunque podríamos, en este caso destacábamos a Ilkay Gundogan, muchas veces estas facetas de juego también pueden ser empleadas por jugadores como eh, Frenkie de Jong, ¿verdad? O tal vez un poco menos o un poco más en labores, un poco más no tanto de equilibrio, sino de corrección de los posicionamientos en jugadores como Gavi, en los que la presión y la recuperación del balón son un poco más la prioridad en el día a día en lo que respecta a las posiciones, pero que asimismo, como decíamos, estas características de juego fueron o son bastante beneficiosas para el margen de cómo llega a desarrollar un enfrentamiento Fútbol Club Barcelona, en el que se generaron varias opciones de juego en las que el equipo pudo ser un poco más propositivo, pero que asimismo Sevilla con estas fases de juego un poco más de presión y continuidad en lo que respecta al continuamente esperar el mejor momento o cierta fase de juego para generar dinamismos, es que fue un enfrentamiento tal vez un poco más táctico, pero que muchas veces nos da estos pequeños momentos de poder analizar cómo ciertos equipos se predisponen ante rivales un poco más significativos, como en este caso el enfrentamiento entre Barcelona y Sevilla. La verdad es que, como decíamos, no diríamos que hay mucho más que decir en este caso de este enfrentamiento. Bastante interesante la predisposición de ambos equipos y cómo pueden llegar a enfrentar a un rival tan relevante, pero que asimismo, teniendo en cuenta la clasificación, esperábamos un poco más tal vez de este Sevilla, teniendo en cuenta que en enfrentamientos como este personalmente creo que no hay demasiado que perder. Al final una derrota ante el Fútbol Club Barcelona en este momento crucial y en su margen de clasificación muchas veces se puede llegar a entender como un debacle o la pieza fundamental para el despido de tu entrenador o el cambio rotundo de las características que se estaban llevando hasta ahora, pero que al final, si lo vemos a largo plazo, no es demasiado lo que hay que perder. Al final son 3 puntos en el inicio de una jornada, estamos en la jornada número 8 hasta ahora. Ha sido una campaña bastante eficiente por ahora para este Sevilla, pero que aún así, como decíamos, tener una derrota tal vez a través de una goleada hubiera sido significativo, pero por ejemplo este 1-0 no genera muchos cambios en lo que respecta a la dinámica de este Sevilla. Tal vez por ello creo que debieron ser un poco más, mmm, tener estas pequeñas fases de juego más
características en lo que nos ha dejado este Sevilla y lo que le han beneficiado muchas veces, por ejemplo, anteriormente a ser campeón de Europa, pero que en enfrentamientos ante Fútbol Club Barcelona, que es entendible que las labores defensivas deban ser cruciales para el desarrollo del juego, tal vez concentrarse un poco más en cómo exponer las mejores características de tus figuras en zonas de adelantamiento, como jugadores como Eric Lamela, puedan beneficiar la verticalidad del equipo, puedan obtener un poco más de resultados, en los que, como decíamos, el ser un poco más propositivo puede llegar a permitir que el equipo pueda defenderse mejor, pero que ahora mismo le benefició, como decíamos, a Fútbol Club Barcelona el obtener una victoria, tener el margen de diferencia de un solo punto en lo que respecta al líder, ahora Real Madrid, el cual hablaremos más adelante en los enfrentamientos, pero que por ahora trataríamos de pasar a hablar justamente del Real Madrid, en el que tuvo un enfrentamiento, como decíamos al principio del directo, al principio del margen de los resultados, en el que tal vez Girona tenía esta oportunidad de tal vez esperar un poco más del enfrentamiento con esta gran consolidación de sus últimos resultados y esta dinámica de juego que había llegado a desempeñar, pero que muchas veces tal vez era un poco engañosa en lo que respecta a sus margen de goles o sus expected goals, los cuales pues al ser tal vez características un poco más estadísticas, trataremos de no aburrirlos el día de hoy, pero que llegaban a predisponer que el equipo poco a poco, tal vez en enfrentamientos ante rivales como Real Madrid, que buscarían ser bastante determinantes y esperar que era lo mejor que podía llegar a tener este Girona para luego demostrarle qué es lo que puede llegar a tener este Real Madrid. Es que en este caso el peso de lo que significa y representa el Real Madrid ahora con jugadores como Jude Bellingham o Joselu fueron superiores a esta Girona, en los que a través de las fases de juego muchas veces se llegó a ver que estas rápidas conducciones, de las cuales no son ajenos jugadores como Fede Valverde, el cual en este caso no estaba en el enfrentamiento, pero voy a revisar, creo que no estaba en el enfrentamiento, ya que estaba Luka Modric y Toni Kroos, y sí, no, en este caso sí era titular. Disculpen, lo estaba confundiendo con Luka Modric. Muchas veces en anteriores directos habíamos hablado de esta característica de juego bastante beneficiosa para Real Madrid y sus jugadores, en este caso hablando de Eduardo Camavinga y Federico Valverde, en el que continuamente busca ampliar la zona del campo y generar rápidas conducciones en pequeñas fases como en las bandas, para sí mismo algo bastante diferencial en sus posiciones. Muchas veces, como podríamos saber, Eduardo Camavinga en este rol de un mediocampista un poco más retrasado o un lateral, que esto le permite generar esta predisposición a estar siempre generando conducciones por toda la banda del terreno del campo, en los que, por ejemplo, Fede Valverde muchas veces genera estas conducciones, pero al final en fases de juego a la altura de, por ejemplo, referencias en la, en la salida de juego, como lo pueden llegar a hacer Toni Kroos, buscan acercarse o centralizarse para así mismo generar una rápida asociación de juego que permita no solo un cambio de banda, en los que muchas veces jugadores como Vinicius continuamente están adelantados esperando generar este rápido desmarque, lo cual genera lo que representa ahora mismo las características de juego que han demostrado en sus últimas jornadas este Real Madrid, que muchas veces estas conducciones dinámicas buscan continuamente el encontrar una superioridad a través de la conducción de juego y la llegada del último jugador, los que, por ejemplo, específicamente en este enfrentamiento, la labor de Auriel Chouameni fueron bastante cruciales. Obviamente, Jude Bellingham es eh, bastante relevante y lo ha sido a lo largo de estas diferentes jornadas, pero como Auriel Chouameni también puede llegar a predisponerse en tal vez estar un poco retrasado en el campo para que, como decíamos anteriormente, jugadores como Toni Kroos
continuamente puedan generar estas conducciones teniendo como referencia los adelantamientos de, por ejemplo, jugadores como Fede Valverde, ambos para generar este margen de altura en el campo, es que le permiten, como decíamos, a este jugador que poco a poco, en el momento crucial de la finalización en el campo, en el que, por ejemplo, podemos generar una suposición, Vinicius Junior se encuentra en la zona del campo frente al área y genera un pase o una acción de juego en la búsqueda de un compañero. Muchas veces, en este caso, como decíamos, en los adelantamientos de Toni Kroos y Fede Valverde, se puede generar este pequeño hueco de espacio en los que continuamente un jugador que tenga esta capacidad o esta amplitud de juego, de que puedan llegar o recorrer varios metros, no solo en labores ofensivas, sino también defensivas, es que Aurel Tchouaméni desempeñó una labor bastante importante y relevante en este enfrentamiento ante el Girona, lo cual benefició bastante al equipo, al poder contar continuamente con este jugador que llegará desde la zona de atrás para generar finalizaciones, o un jugador más al que marcar para que, por ejemplo, jugadores como Jude Bellingham pudieran generar rápidos desmarques y ayudar a la finalización de juego, o por ejemplo que se beneficiaran al poder recorrer o tener esta inclinación a poder soltarse un poco más en la zona, por ejemplo, de la banda izquierda, en el que muchas veces vimos asociaciones de juego entre él y Vinicius Junior, en este margen de poder acercarse un poco más entre ellos dos, lo cual, como decíamos, ante un jugador como Aurel Tchouaméni, que puedan contar con un amplio recorrido de metros para la ayuda en labores ofensivas, o será una pieza fundamental al tener tal vez esta visualización de la superioridad numérica, en el que muchas veces los bloques defensivos, al ser obviamente ya específicamente hablando de nuestras características como seres humanos, al contar con un gran margen de predisposición, de un gran margen de jugadores en crecimiento o predisposición de acercarse, como central, muchas veces lo crucial o lo más beneficioso es simplemente estar orientando a tus compañeros, en este caso en el bloque defensivo, pero al contar con, como decíamos, esta superioridad numérica o simplemente tener muchos jugadores rivales adelantados, el equipo continuamente en, para, para un defensa es mucho más difícil de, digamos, mantener esta línea central, esta continua presión de evitar que el equipo pueda continuar adelantándose, ya que, como decíamos, al tener cierto margen de vista de estar continuamente analizando su posición y el margen de crecimiento ofensivo de tu rival, es que es bastante crucial el poder no solo afrontar lo mejor posible con tus compañeros, pero que también esto ante jugadores, por ejemplo, como Vinicius Junior, que pueden generar rápidos adelantamientos o una superioridad a través de un regate de forma bastante dinámica o en cuestión de segundos, es que muchas veces eh, evidenciaron que el equipo, en este caso Real Madrid, tomó esta pieza o esta idea fundamental de la mejor manera posible, lo cual al final le significó un 3-0 bastante interesante y relevante en lo que respecta a sus resultados, y que esperemos le pueda beneficiar mucho más ahora siendo líder de la liga, que teniendo en cuenta, como decíamos al principio del directo, con estos amplios enfrentamientos que tendrán lugar más adelante en UEFA Champions League con rivales bastante importantes como lo es Napoli que aunque no llega en el mejor momento de sus fases de juego, siempre es un equipo temible, con grandes jugadores como Richard Kvaratskhelia, los cuales también predispone a grandes enfrentamientos, en este caso bajo el beneficio de todos nosotros, pero que asimismo nos brinde un poco más de este gran Real Madrid y esta fundamentación de encontrar nuevos respaldos o nuevas piezas para la fundamentación de su idea de juego. Es con ello que pasaríamos al enfrentamiento, en este caso el derbi vasco, un enfrentamiento que, como decíamos al principio, benefició en muchas zonas del juego a Athletic Club, el cual generó muchísimas
acciones de juego o tiros a puerta. En este caso, ya específico a través de la estadística, contaríamos con 10 acciones de juego que tuvieron un disparo a puerta o en el área del larguero, en el que también, por ejemplo, específicamente en el margen total fueron 18 tiros, de los cuales fueron bloqueados por el guardameta, en este caso Unai Simón. Disculpen, en este caso estaba hablando del guardameta del Athletic Club, pero va a tener que disculpar ya que lastimosamente, como siempre, olvidé el nombre del guardameta. Algo que continuamente me disculpo, ya que muchas veces, aunque siempre antes de iniciar los directos busco repasar los nombres y continuamente a lo largo de las jornadas los repaso, la verdad es que soy malísimo en el poder recordar nombres. En este caso hablábamos de Alex Remiro, guardameta de la Real Sociedad, en el que muchas veces tuvo la oportunidad de, en estas finalizaciones de juego en las que, por ejemplo, Iñaki Williams siempre buscó este factor de ser vertical para poder generar el disparo en la zona del larguero más lejano, algo ya bastante característico en sus ideas de juego y su predisposición en el campo, pero que también, como decíamos, generar muchísimas acciones de juego y en un cierto margen en el que Athletic Club se sentía cómodo, un equipo bastante ofensivo y lo que respecta al poder generar dominio en las zonas del campo en las que, por ejemplo, el retroceso de la referencia, el delantero, para poder generar asociaciones de juego con el extremo, en este caso el jugador como extremo, por ejemplo, Iñaki Williams, beneficiaba a generar rápidas asociaciones de juego para generar finalizaciones. Muchas veces lo vimos en este enfrentamiento, pero que, como decíamos al principio, no llegaron a generar un gol, lo cual en enfrentamientos como estos o derbis o rivalidad o enfrentamientos en los que se enfrentan rivalidades bastante fuertes e interesantes y muy importantes en lo que respecta a la clasificación en la liga. Muchas veces estos enfrentamientos se definen por pequeños momentos o el ser contundente a la hora de tener esta pequeña acción de finalización, en los que, por ejemplo, jugadores como Takekubo ya son insignia de lo que es esta Real Sociedad, teniendo un poco más este crecimiento que esperábamos a lo largo de esta temporada. Como habíamos dicho en muchos directos, le había costado un poco más, tal vez podríamos decirlo, le ha costado un poco carburar a esta Real Sociedad, contando tal vez con ciertas falencias en esta referencia principal en las fases de juego, en la fase de juego de la finalización, al no tener un goleador, diríamos un goleador bastante definido ahora mismo, obviamente también siendo respetuoso con los jugadores en esta posición, pero que poco a poco ha desenvuelto un poco más de crecimiento y un poco más de lo que nos tenía acostumbrados esta Real Sociedad, por ejemplo, en su última temporada, que esperemos con esta confianza de no solo tener su participación en una competición tan importante como la UEFA Champions League, para brindarle un enfrentamiento tan importante como el que dio lugar en este caso del Athletic Club, el beneficio de continuamente generar lo mejor de 100 jugadores como Takekubo o jugadores desde el banquillo como por ejemplo Mikel Oyarzabal, que también pueden beneficiarse al contar con esta cantidad de minutos que puedan definir o encontrar en esta Real Sociedad, como decíamos, mayor cantidad de piezas que puedan generar goles, lo cual obviamente al final los goles son lo más característico y relevante al final de unos 90 minutos, ya que son lo que definen muchas veces qué equipo obtiene la superioridad en la clasificación. Que por ejemplo jugadores como Martin Zubimendi puedan generar continuamente grandes pases o asociaciones de juego como las que tuvimos la oportunidad de ver a través de la asistencia que dio lugar al anteriormente mencionado Mikel Oyarzabal, siendo personalmente uno de los mejores goles que hasta ahora he visto en esta liga. La verdad es que fue un pase espléndido y que asimismo este Athletic Club, eh, ante tal vez este pequeño bajón de rendimiento, teniendo un enfrentamiento bastante importante, pero que tal vez ya como local va a ser bastante diferencial,
es que continuamente este derbi vasco es personalmente también uno de los más entretenidos de ver. Tal vez, bueno, no trataríamos de entrar en discusión con ello el día de hoy, en cuál sería mejor, un derbi madrileño o un derbi vasco, pero la verdad es que eh, diría personalmente que es uno de mis derbis favoritos en lo que respecta a la liga, ya que siempre hay esta faceta de juego bastante característica en los derbis, pero que muchas veces es bastante definido específicamente en en el que siempre hay un momento clave o una fase de juego en los que siempre va a haber una genialidad, que muchas veces al final, como amantes de este maravilloso deporte, benefician mucho en este caso el poder ver un gran enfrentamiento como este. Es con ello que ahora mismo culminaríamos con vamos a... ok, disculpen, estaba verificando que todo estuviera bien. En este caso hablaríamos de la foto de la jornada, un momento bastante definitorio de la jornada. En este caso hablando de, como decíamos al principio, un derby bastante interesante y bastante propositivo para ambos equipos. La verdad es que ha sido uno de los enfrentamientos personalmente más interesantes que nos ha dejado esta liga a lo largo de su margen tan corto de exposición, contando con solo 8 jornadas. La verdad es que fue bastante interesante poder ver cómo esta Real Sociedad podría llegar a ser superior ante un Athletic Club con un gran dinamismo de juego, y que, por ejemplo, anteriormente mencionábamos que, aunque fue bastante asociativo y bastante crucial la finalización de juego de Athletic Club, al final Real Sociedad tuvo estos pequeños momentos, estas fases de juego en las que fue crucial la finalización y esta confianza que no solo puede llegar a generar como local y contar en poder afrontar este gran enfrentamiento como lo es enfrentar continuamente a Athletic Club en tu estadio, es que eh, fue, fue un gran enfrentamiento con momentos muy interesantes, y por ello tratamos de destacarlo personalmente en este caso, la gran victoria por parte de la Real Sociedad ante un gran equipo como lo fue y como lo es Athletic Club, y que ahora mismo, recordando que tendrá también competiciones europeas esta semana, esperemos que tal vez sea un factor anímico para el crecimiento del equipo, también en lo que representa sus objetivos, y que podamos ver lo mejor de sí, en este caso no solo en la liga, sino también en la UEFA Champions League. Es con ello que culminaríamos el día de hoy. La verdad es que tratamos de hacer un directo un poco más rápido, lastimosamente por la gestión del tiempo, que lastimosamente no fue suficiente el día de hoy, pero que esperamos que continuamente, como siempre decimos, se hayan entretenido y podamos generar poco a poco esta idea principal de lo que representa este pequeño proyecto, que es orientar a la creación de un pequeño espacio, no solo, como decíamos, de entretenimiento, sino aprender un poco más de cada uno de estos equipos y de sus protagonistas, para entender y maravillarnos un poco más de este increíble deporte. Además de que en este momento específico pasaré continuamente a molestarlos, en el que los invitaría a que si están interesados en todo lo que nos deja las grandes ligas europeas y los momentos más característicos de las grandes competiciones de las mismas, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en las que continuamente buscamos generar este pequeño espacio informativo, y también, por ejemplo, continuamente informamos de en qué momentos estamos en directos en las diferentes plataformas como YouTube o Twitch, en las que buscamos generar no solo contenido en lo que respecta a cada uno de los juegos o las fases de cada una de estas interesantes ligas y competiciones, sino también esa pequeña creación de profundidad, de entender un poco más este increíble deporte. Es con ello que ahora sí culminaríamos el directo de hoy, de nuevo agradeciéndoles por estar aquí, esperando que, como siempre, hayan tenido o que estén teniendo un excelente día. Me despido al final, esperando que volvamos a vernos muy pronto. Muchísimas gracias.